Bueno, antes de hablar sobre las técnicas de revisión documental, vamos a hablar sobre qué es la revisión documental. Y esta consiste en 3 etapas, que es la consulta documental, el contraste de la información y el análisis histórico. ¿En qué consiste esto? Y que en la consulta documental es consultar el contexto en general, analizar el tema, realizar revisiones específicas de documentos, libros, páginas web, etc. En el contraste de la información tenemos que validar el material, aclarar dudas, acceder a un nuevo material y escoger el que sea más apropiado para el proyecto o el tema que se quiere abordar. En el análisis histórico es el estudio de la evolución de los conocimientos sobre el tema, es decir, estudiar, analizar y procesar toda esa información histórica sobre dicho tema y hacer una validación de esta misma. La técnica de revisión documental es una observación complementaria en el caso de un registro de acciones y programas. La revisión documental permite hacer una idea del desarrollo y las características de los procesos y también la información que se confirma o se pone en duda. Este tipo de técnica documental o técnica de revisión documental se hace importante porque ayuda a mejorar la lectura, el léxico o esa expresión verbal que tiene alguna persona, y también por otro lado se dice que ayuda a la comprensión lectora de quien está realizando el proyecto. Esto también nos permite validar o recurrir a varias fuentes de información, como pueden ser manuales, hojas de cálculos, foros, libros, artículos o varios documentos, los cuales tengan temas de nuestra importancia o que sean relevantes para el proyecto que se va a realizar. Esto consiste en algunas etapas: la etapa de la revisión, la etapa de la validación y el último es cuando ya se escoge pues el documento válido que se va a plasmar para darle un peso a la conceptualización de nuestro trabajo. Mi nombre es Erimar Boscán. Ahora les voy a hablar sobre la investigación cualitativa. Este tipo de investigación es empleado generalmente en las ciencias físicas naturales. Por su parte, la investigación cualitativa tiene su origen en las ciencias sociales como la antropología, la sociología y la psicología. Está involucrado a observar la realidad a través de un enfoque interpretativo. La investigación cualitativa estudia las características, las cualidades de un fenómeno. A este último grupo pertenece a la investigación documental, puesto que es lo que pretende interpretar la realidad desde documentos y otras fuentes de información. Objetos de la investigación documental. Tiene como objeto estudiar un fenómeno a través del análisis, la crítica, la comparación en diversas fuentes de información. Fuente de información es la que se puede clasificar en impresos, por medio electrónicos, gráficos y audiovisuales. Y asimismo se puede clasificar en primarios o secundarios. Fuentes de información de acuerdo con el medio en el que publican. Materiales impresos está el libro, los periódicos, los diarios, las estampas, los directorios, los proyectos de investigación, las tesis, las publicaciones estadísticas, entre otras. Y en los materiales electrónicos encontramos todo lo que está en la web. Mi nombre es Lilibet Asil y hoy les voy a hablar de materiales gráficos y materiales audiovisuales. Materiales gráficos. Las fotografías y pinturas constituyen fuentes de información siempre y cuando aporten información a la investigación que se lleva a cabo. Asimismo, los mapas y los planos pertenecen a este grupo.
Los materiales audiovisuales, otras fuentes de información y los archivos de audio o video de noticiero, entrevistas, ponencias, conferencias, entre otras. Las fuentes de información, de acuerdo con el nivel, fuente de información primaria, son aquellas que ofrecen datos nuevos y originales sobre un área de conocimiento. Fuentes de información secundaria son aquellas que ofrecen información que ha sido tomada de otra fuente o criticada por el autor que la está presentando. La información ofrecida por otras fuentes no es original, sin embargo, esto no quiere decir que no sea auténtica. La selección de las fuentes de información. Antes de seleccionar un material como fuente de investigación, este debe ser evaluado para determinar su valor. Los expertos en el área de investigación sugieren que se amplíen 4 elementos para determinar la fuente: autenticidad, credibilidad y representatividad. La autenticidad hace referencia a la teoría del texto. En este sentido, para detectar la autenticidad hace referencia a la teoría del texto. Se puede seleccionar y comparar otros textos. La autenticidad es el primer paso que se debe hacer cuando se va a evaluar una fuente. Mi nombre es María Epieyú. Hoy voy a hablarles de la credibilidad. Credibilidad. El criterio de credibilidad es la que se refiere a la veracidad y exactitud del documento. Este puede depender de varios elementos, como el punto de vista en que se basa el texto, y la parcialidad del autor y la presencia y ausencia de fuentes verificables. Estos documentos veraces formarán la base de investigación. Por otro lado, las que no veraces se puede tener en cuenta para debatir la información que aparece en ellos. Representación. El criterio de representabilidad se refiere a la relevancia del documento seleccionado para el área del conocimiento en la que se describe la investigación. Según Scott, en 2006, él señala que la posible que el investigador no pueda determinar con certeza la autenticidad, la credibilidad y la representabilidad de un documento. Mi nombre es Luisa Iranis Riasco Medina y yo les voy a hablar del sentido que tienen las fuentes de información. El sentido de las fuentes de información es probablemente uno de los criterios más importantes y fundamentales en el proceso de investigación documental, puesto que esto hace referencia a algún contenido del texto y a su comprensión, más que todo cuando es evaluada con claridad y la información está muy bien presentada. Entre los aspectos más importantes para tomar en cuenta la evaluación de el sentido que tiene realizar una información y presentarla, estaría poder determinar si el contenido del texto es importante y relevante e histórico, y si quien lo redacta establece un lenguaje apropiado e implementa correctamente y permite que de esa manera pueda ser comprendido por las personas que lo leen o personas que están presentes, ya que cuando se realiza un informe se necesita un sentido fundamental de un texto, se necesita saber para qué se hizo y con qué intención se hizo. Más que todo cuando es importante evaluar cada uno de los niveles. En el sentido se encuentran 2 tipos de niveles. En el primer nivel se tienen en cuenta la legibilidad del texto, que esa sería en cuáles son las condiciones físicas en las cuales se está presentando el texto y si es de manera personal o es de manera pública. También se mira el material, si el material es físico o oral, de manera de lenguaje, si se expresa la información clara o por su parte también se encuentra una información complicada. El segundo nivel del sentido está más que todo en la fase de lo relevante,
puesto que ésta analiza la información presentada y se dice si la información es relevante o no. Bueno, el señor Scott en el 2006 reconoce también 3 tipos de sentido. Ya aquí ya no sería hablar de los niveles, sino del sentido. El sentido intencional en el que el autor pretende transmitir. Este es uno de los sentidos más importantes que el señor Scott señala. El segundo, el sentido recibido, en el cual se construye para la audiencia y a partir del sentido intencional. Aquí se parte del sentido intencional y toda la información que se construye es básicamente para la audiencia al cual se le va a presentar. Y el último sentido es el sentido interno. En este ocurre por la interacción entre los 2 sentidos anteriormente mencionados, el sentido intencional y el sentido recibido. Mi nombre es Gidi Sierras y vengo a hablarle de tipos de investigaciones documentales. Tipos de investigación documentales. De acuerdo con los objetivos que se plantea el autor, la investigación documental puede ser la presentación de una nueva teoría o modelo de interpretación que se base en una teoría ya existente, como por ejemplo una nueva teoría argumentativa como modelo de presentación de ensayos de Salgado 2017. Esta pretende una recopilación de ensayos académicos elaborados por estudiantes con el objetivo de identificar cuáles son los factores que pueden ser recolectados por textos de calidad y poder proponer así una nueva teoría argumentativa que sirva de modelo para redactar ensayos satisfactorios. Para tal fin, esta investigación se basó en los trabajos del turista y filósofo Polanco Chimbram, quien introdujo la disciplina a la teoría a mediados del siglo XX. Críticas sobre ciertas áreas del conocimiento que influyen en la evaluación del análisis de la información distintas sobre el funcionamiento dado, como por ejemplo los reality shows, una visión crítica o fenómeno de la realidad televista con fines didácticos. Rosas 2017. Esta investigación busca haber analizado los criterios de reality shows con el objetivo de generar propuestas educativas que puedan ser utilizadas dentro del aula. De esta manera, secunda la relación que tienen los individuos con la programación de televisión y la misma como pueden ser influidas por ellas mismas. Hoy les vengo a hablar sobre la materia de la literatura. Estudios en la materia de la literatura, historia, lingüística, otra área de las carácter social. Ejemplo, la lingüística crítica y el estudio del sentido común, como lo dice Reiter en el 2000. Este documento se expone y se defiende de manera breve. La investigación es la rama de la lingüística como la herramienta más adecuada para comprender el uso del lenguaje. En el sentido más extenso, postula además como la lingüística ayuda a analizar el sentido común, el estudio comparado, las teorías del saber, como ejemplo los cuadros comparativos de las principales de las teorías del desarrollo. Enfermería en el 2012. En esta investigación se expone que de diferentes academias existen diferentes múltiples maneras de entender la forma en el que el ser humano se desarrolla durante sus primeros años.